¿cómo están? En este video les voy a explicar los elementos principales sobre elipse. Si quieres entender bien este tema, quédate hasta el final de este video. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es la elipse? La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues yo voy a tener en un plano cartesiano dos puntos fijos que son súper importantes. Por ejemplo, los voy a ubicar aquí y aquí. Y yo voy a marcar, por ejemplo, aquí un punto. Voy a contar la distancia de aquí para acá y de aquí para acá y voy a sumar esa distancia. Si esta distancia, por ejemplo, me da 8, entonces voy a marcar todos los puntos alrededor de estos dos puntos fijos cuya suma de distancias sea 8. Y lo que se forma es una elipse. 8 fue un número cualquiera, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, puede ser cualquiera. Entonces nosotros geométricamente y para las cuentas analíticas vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso en el que el centro de la elipse esté en el origen del plano. Por ejemplo, que tengamos esto aquí y nuestra elipse esté así. O puede ser que nosotros lo tengamos en el centro en cualquier otro punto del plano que no sea el origen y tengamos nuestra elipse así. Y ustedes se preguntarán, ¿siempre tengo que tener mi elipse así de manera horizontal? No, puede ser que yo tenga mi elipse de manera vertical en ambos casos. ¿Cómo lo voy a saber? Pues eso va a determinarlo cómo tenga yo la ecuación. Entonces, cuando yo tengo la elipse con el centro en el origen, la ecuación es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, en donde siempre a va a ser mayor que b. Si yo tengo a abajo de la x, significa entonces que mi elipse va a ser horizontal. Si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1, es decir, yo tengo a abajo de la y, entonces mi elipse va a ser vertical. Ahora, cuando yo tengo mi elipse con centro en cualquier otra parte del plano excepto en el origen, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Pues voy a tomar en cuenta que el centro de esta elipse va a tener las coordenadas h, k. Y entonces, a mis ecuaciones, eso es lo que le voy a agregar. Entonces, voy a poner x menos h al cuadrado sobre a al cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Igual que hace ratito, si yo tengo la a abajo del paréntesis que tiene la x, entonces va a ser horizontal. Y si yo tengo la abajo del paréntesis que tiene la y, como en este caso de acá, entonces mi elipse va a ser vertical. Y recordando siempre que esta h es esta h que nosotros tenemos acá y esta k es esta k que nosotros tenemos acá. Ahora bien, estas son las ecuaciones estándar o las ecuaciones factorizadas de la elipse. No son las únicas. Aquí le voy a poner ecuación estándar. Yo tengo también ecuación
general. Y la ecuación general de la elipse tiene la siguiente forma. Cuando no esté en el origen voy a tener un término cuadrado con x, un término cuadrático de y, un término lineal de x, un término lineal de y un término independiente. Y va a estar igualado a 0. Sin importar si es vertical o es horizontal. Y cuando yo tengo una elipse con centro en el origen, voy a tener prácticamente la misma, solamente que no voy a tener términos lineales. Algo así. Ahora, ¿qué elementos son importantes considerar qué es A, qué es B, qué información me da? No importa la posición en la que yo tenga mi elipse, no importa si es horizontal o vertical, no importa si la tengo en el origen o fuera del origen, siempre voy a tener estos elementos. Yo voy a tener un centro, como he mencionado, lo voy a poner aquí, que va a tener coordenadas h, k. Yo voy a tener algo que se llaman vértices. Los vértices, por ejemplo, en este caso los voy a dibujar aquí. Voy a tener un vértice y un vértice primo. Y la distancia del centro al vértice es A. A esta distancia de vértice a vértice se le llama eje mayor. Es decir, el eje mayor mide 2A. ¿Cómo sé en dónde está el eje mayor? Pues el eje mayor va a estar en donde me diga A. Es decir, por ejemplo, aquí el eje mayor va a estar en X y acá el eje mayor va a estar en Y. Ahora yo voy a tener algo que le voy a llamar covértices, que van a estar de manera perpendicular. Es decir, yo por ejemplo voy a tener un covértice aquí, que le voy a llamar A mayúscula, y un covértice acá, que le voy a llamar A'. La distancia del centro al covértice y del centro al covértice es B. Y efectivamente es esta B. A esta distancia de covértice a covértice se le llama eje menor. Y el eje menor mide 2B. Y dentro del eje mayor yo voy a tener los focos. El foco y el foco primo. Y la distancia del centro al foco va a ser C. ¿Y cómo se relaciona A, B y C? Pues resulta que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y nuestra elipse va a tener más o menos esta forma. En este caso, como podemos observar, es una elipse horizontal. Si mi vértices, es decir, mi A hace ratito lo hubiéramos visto que estaba en Y, entonces mi vértice hubiera estado arriba o abajo. Mis focos están siempre sobre el eje mayor y mis covértices hubieran estado a la derecha o a la izquierda. Espero que te haya quedado claro este tema. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo aquí abajo y suscríbete a mi canal para tener más tutoriales a la mano. Saludos.